yo no sabía que al ras de esa losa pasaban los cables de alta tensión. De hecho, no se veían porque estaban a ras de losa. El mismo magnetismo que manejan los cables de alta tensión jaló el flexómetro. En ese momento el flexómetro se atoró en el cable y automáticamente me electrocutó y me aventó hacia la losa. Yo en mi mente le empecé a clamar a Dios. Yo recuerdo que en mi mente le decía: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Y nuevamente: Señor, ayúdame, porque quedé tendido en el emparrillado y obviamente mi carne se estaba quemando, pues. Mi nombre es Freddy Cervantes Pérez, tengo aproximadamente 18 años que me congrego en nuestra iglesia Jesucristo es la Vida Eterna. A mí me estuvo compartiendo el evangelio el hermano Armando Aburto. Él siempre insistía en que quería invitarme a su iglesia, yo trabajaba con él, pero pues como todo persona mundana, ¿verdad? Nunca le hice caso. Después yo trabajaba como gerente en una tienda de instrumentos musicales y en una ocasión llegó el pastor Alejandro Ochoa y me invitó a la iglesia también porque iba a llegar un predicador que se llama Alberto Motozzi. Asistí por curiosidad, por saber y conocer, ¿no?, qué se hacía en la iglesia, y la verdad desde ese momento que yo asistí me agradó y me encantó los cultos que se hacían en la iglesia. Y a partir de ese momento el hermano Aburto, él me cobijó y me empezó a enseñar todo lo que se hace en nuestra iglesia, y a partir de ese momento me empecé a congregar. Cuando yo empiezo a congregarme, inmediatamente llevo a mi familia y empezamos a caminar juntos en Cristo, ¿sí? Las primeras batallas que yo empecé a enfrentar fueron de que de repente mi coche se quedaba tirado, no podía llegar a tiempo al culto, mi economía empezó a menguar, pero bueno, conforme fuimos aprendiendo de la palabra, sabíamos, y las personas que nos rodeaban ahí en la iglesia nos decían que era normal, que como nosotros estábamos empezando a caminar con Cristo, pues obviamente el diablo no estaba contento, entonces iba a poner trabas en nuestras vidas. Pero bueno, hubieron personas que siempre estuvieron apoyándonos, como lo dije en un principio, como el hermano Aburto. Entonces yo me quedaba tirado en mi coche y él inmediatamente llegaba, me auxiliaba, me ayudaba, y siempre, y el apoyo de muchas personas estuvieron ahí para que nosotros estuviéramos firmes en la iglesia y cualquier obstáculo que viniera no nos detuviera en la obra. Bueno, hace aproximadamente como 8 años, hermanos, vino un aire fuerte aquí cerca de la iglesia, como los que se están dando últimamente, al grado que a un hermano de aquí de nuestra congregación le voló el techo de su casa. Ese hermano se había casado con una sobrina de mi esposa, la cual esa muchacha pues se crió con nosotros y la queremos como una hija. Entonces pues al pasar esto, los hermanos de nuestra congregación empezaron a cooperar para arreglarle el techo al hermano, pero tanta fue la donación de nuestros hermanos que cuando él sacó cuenta, resulta que le daba para echar losa. Entonces, bueno, gloria a Dios, empezó él a hacer los preparativos para la losa. Entonces yo me ofrecí para hacerle la instalación de las mangueras para lo que es la cuestión eléctrica. En ese momento, hermanos, yo no estaba trabajando con electricidad, yo simplemente estaba poniendo un enmanguerado, pero yo no sabía que al ras de esa losa pasaban los cables de alta tensión. De hecho, no se veían porque estaban a ras de losa. Entonces, hermanos, yo me puse a medir con un flexómetro, ¿sí?, para poner las mentadas cajitas donde va la instalación. Y cuando yo hago esta función con mi mano para destrabar el flexómetro, el mismo magnetismo que manejan los cables de alta tensión jaló el flexómetro.
En ese momento el flexómetro se atoró en el cable y automáticamente me electrocutó y me aventó hacia la losa. Sí. En ese momento, hermanos, todo mi cuerpo se engarrotó. Yo no podía moverme, obviamente. Primero me aventó hacia el suelo de espalda y yo estaba conectado entre el cable de alta tensión y el flexómetro en mi mano, ¿sí? Pero sí estaba consciente. Entonces, hermanos, yo en mi mente le empecé a clamar a Dios. Yo recuerdo que en mi mente le decía: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Y nuevamente: Señor, ayúdame. Y en ese momento recuerdo que a la tercera vez se destrabó el flexómetro de alta tensión. ¿Cómo? Bueno, esas son las cosas que Dios hace, hermano. O sea, el flexómetro no se rompió, sino se destrabó, ¿sí? Entonces en ese momento la gente abajo gritaba, porque se escuchaba horrible cuando yo estaba electrocutándome. Se escuchaba como cuando están soldando y se pega la varilla del soldador o las máquinas así. Y obviamente había chispa y todo eso, ¿no? Horrible cuando uno se electrocuta, y más que yo caí entre varillas porque era losa lo que iban a echar. La gente abajo gritaba: ya se murió, y todo eso, ¿no? Y olía así como a carne asada, porque quedé tendido en el emparrillado y obviamente mi carne se estaba quemando, pues. Bueno, pues de alguna manera cuando pasó esto, las personas que estaban ahí cerca subieron a ver en qué, o sea, pues qué había pasado, ¿no? Y se sorprendieron al verme de que yo todavía estaba pues vivo, ¿no? Entonces me ayudaron a levantarme y me llevaron rápidamente a la Cruz Roja. Cuando me llevan a la Cruz Roja, la persona que me atiende fue muy clara conmigo, hermano, y me dice: mira, muchacho, por lo que me estás contando, déjame decirte que muchas personas han venido así y a las pocas horas se mueren. ¿Por qué? Porque lo más seguro, dice, es que tienes quemados tus órganos. O sea, tú te quemaste si no te has dado cuenta de alta tensión. No es 110, no es 220, es alta tensión. Y nadie vive de alta tensión. Es más, me sorprende que esté yo hablando contigo. Así me dijo. Bueno, entonces pues me atendieron la herida que de aquí, de donde me corté el flexómetro, y me revisaron y automáticamente en la Cruz Roja me dijeron: ya te puedes ir. Pero por lo que él me dijo, pues yo quedé también algo impactado, ¿no? Entonces en ese momento, gracias a mis hermanos de la iglesia que ya se habían empezado a mover, el pastor, el hermano Armando Aburto, su hermano y muchos hermanos de la iglesia, ¿sí?, ya estaban en ese momento conmigo en la Cruz Roja ayudándome. Me hicieron el favor de llevarme al Juan Gran con el doctor, nuestro hermano Fukugauchi, Roberto Fukugauchi. Y en ese momento el hermano me metió porque igual me dijo: no, lo que me platicas está grave, ¿no? Y me hicieron electrocardiograma y todo, placas de tórax. Y increíble, el hermano Fukugauchi me dice: Freddy, yo no sé, pero no te encuentro nada. O sea, no tienes nada. O sea, es increíble lo que a ti te pasó y que no traigas secuela más que lo de tu mano, pues, ¿sí? Entonces, hermanos, en ese momento el hermano, después de que me revisa y me dé de alta y me llevan a mi casa, pues yo empiezo a platicar, ¿no? O sea, lo que me sucedió. Pero había un caso que nadie había visto, que era mi pie, por donde había salido la electricidad. ¿Qué le puedo decir? Por lo impactado que estaba yo de la noticia, por el miedo de que más adelante sucediera algo, no sé, no le dimos importancia a eso. Entonces, como a los 4 días, que yo le digo a mi esposa que siento como un callo en el pie, cuando ella me empieza a tocar la planta del pie y es como un callo, le digo: córtame ese callo que me molesta. Entonces me lo empieza a cortar y, para nuestra sorpresa, o sea, toda la planta de mi pie así era un círculo y era un hueco profundo donde la electricidad me había quemado toda la planta del pie. Ahí había salido la electricidad. Entonces nuevamente recurro a los hermanos, y en este caso la que me auxilió fue la esposa de nuestro hermano Roberto Fukugauchi. Nuestra hermana era cirujano plástico y ella me decía: mira, yo voy a intentar primero salvarte el pie, segundo, no quiero hacerte un injerto porque no te va a durar más que 2 o 3 años, vamos a tratar de restaurarlo y de llamar, ¿no?, que le llaman que llame carne, ¿no? Y bueno, gracias a Dios y a los tratamientos que la hermana me dio, empezó a trabajarse sobre mi pie, ¿sí? Y bueno, Dios hizo muchas cosas porque puso a mucha gente para que me ayudaran, entre ellas una enfermera amiga de mi esposa,
que trabaja en el hospital de Pemex, ¿sí? Esta persona, la verdad, iba todos los días a curarme el pie, ¿sí? La señora se llama Julia, a la cual estoy muy agradecido con ella, porque fue una persona que la verdad estuvo muy pendiente, me inyectaba antibióticos. Las curaciones, hermanos, eran muy dolorosas, déjenme decirles, muy dolorosas, pero de no haber sido así, a mí me hubieran cortado mi pie, pero gracias a Dios, pues no sucedió, ¿sí? Poco a poco fue sanando y ahí fuimos restaurando. Cuando yo empiezo a vivir, ¿sí?, esta experiencia, veo la mano de Dios en muchas cosas. Primero, cómo Él soltó el flexómetro, porque no fue que se cortó, o sea, después de que pasó todo esto, nosotros revisamos el flexómetro y no tenía pero ni una chispa, hermano. O sea, es increíble, o sea, esto no es posible, pues, desde el hecho en que se pegó, ahí ya se debe haber chispado algo, no, como que Dios vino y lo levantó. Segundo, hermano, o sea, ninguno de mis órganos se dañó. Yo sí tuve 2 años, obviamente, en muleta y todo, pero mi pie sanó. Yo camino perfectamente, mi dedo sanó, o sea, estoy sano. Sí. 3, nunca me faltó la economía. Dios estuvo ahí presente, proveyendo. Amigos que tenía yo de Puebla, de México, de aquí mismo, yo le trabajo, el 80% de mi trabajo le trabajo a iglesias. Tengo muchísimos amigos pastores y ellos llegaban, me depositaban, me daban efectivo, me llevaban despensa, o sea, siempre estuvo la mano de Dios ahí. Así que la verdad que Dios nunca me ha abandonado, y creo que el propósito de Él era mostrar que siempre Él estaba conmigo y siempre ha estado y siempre va a estar ahí conmigo, siempre y cuando uno esté trabajando en su obra, porque en ese tiempo, hermana, yo estaba en la radio, yo llegaba a la oración, llegaba los martes. Si tú me preguntas cuántos domingos he faltado, quizás por enfermedad 1 o 2 veces, pero en los 18 años jamás he faltado un compromiso a mi iglesia, ¿sí? Y todo lo que se hace, ahí estoy en los campamentos, ahí estoy en los eventos especiales, en las cantatas. Desde que yo me empecé a congregar, hermana, ahí he estado en todo lo que la iglesia me necesita. En este diciembre pasado, hermano, en esta cantata, tuve otro problema fuerte. Un integrante de mi familia fue secuestrado. Y exactamente, hermanos, el último día de ensayo de nuestra cantata, un jueves, recuerdo, ahí en nuestra iglesia, estábamos ya en el último ensayo general, ahí en la iglesia, hermano, entregué el dinero para que me pudieran dar a mi familiar que estaba secuestrado, ahí en mi iglesia, hermano. Pero eso no me movió, hermano. Nadie se enteró, nadie lo supo. Tuvimos nuestra cantata, fue de mucha bendición, ¿sí? Seguimos adelante. No pasa nada, hermano. Cualquier problema que tengas en tu vida, si Dios está contigo, no pasa nada. Él soluciona cualquier problema que tengamos. Yo siempre me he agarrado de la promesa que Él dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Pero, ¿qué nos dice antes la palabra de Dios? Que vayamos por el mundo y prediquemos su evangelio. Creo que todo va de la mano. Si nosotros queremos que Dios esté con nosotros, pues nosotros debemos trabajar en su obra. Yo creo que lo que a mí me ha ayudado, o me ayudó en ese momento, es que yo estaba firme trabajando con el Señor. A partir, hermano, de lo que a mí me pasó, ¿sí?, yo he estado más comprometido en la obra de Dios. He estado tratando de cumplir en todo lo que Dios me necesita y en todo lo que Dios me requiere, ¿sí? Quiero decirte que problemas siempre vamos a tener. Problemas siempre van a haber, económicos, de salud, familiares, ¿sí? Todos los días tenemos problemas, pero también todos los días la mano de Dios está con nosotros. Tú que me estás viendo, quiero decirte que si estás pasando por algún problema similar, no te desalientes. Quiero que tengas tu fe firme en el Señor, porque Él me ha demostrado que cuando nosotros andamos en sus caminos, Él nunca nos va a abandonar. Querido Dios, gracias por tus milagros, por permitirme vivir para servirte en tu obra. Puedo ver claramente tu mano en cada parte de este proceso. Sé que tú me sostienes y tienes el control de mi vida. Siempre estaré agradecido por tu bondad.